¿Alguna vez has imaginado que adentrarte en un túnel subterráneo podría llevarte a un lugar de pesadilla? Estas son 5 historias de terror que ocurren en túneles subterráneos. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca he sido fan de los lugares cerrados. Desde niño, evitaba los ascensores y las veces que mis padres intentaron llevarme a las famosas cuevas turísticas, terminé llorando antes de que el guía siquiera encendiera su linterna. Pero, a veces, la vida te lleva por caminos inesperados y hay ocasiones en las que no puedes huir de tus miedos. Así es como terminé en el túnel bajo la ciudad. Todo comenzó un viernes, después de clases. Mis amigos y yo habíamos pasado la tarde en la cancha de básquet del barrio, como de costumbre. Pero esa noche, una tormenta se desató sin previo aviso, y nos vimos obligados a refugiarnos en el viejo parqueadero subterráneo al lado de la escuela. No era un lugar en el que quisiéramos estar, no solo por lo sucio y oscuro, sino porque los rumores sobre ese lugar eran conocidos por todos en el barrio. Se decía que debajo del parqueadero, escondido por pasillos y niveles clausurados, existía una red de túneles antiguos. Algunos decían que eran parte del sistema de alcantarillado, otros aseguraban que eran túneles de escape de la guerra, pero lo que todos coincidían es que nadie que entraba volvía a ser el mismo. ¿Por qué no lo exploramos?, dijo Raúl con una sonrisa desafiante. Él siempre había sido el más temerario del grupo. Aunque éramos inseparables desde niños, su actitud despreocupada solía ponernos en problemas. Ni de broma, respondí casi de inmediato, recordando mi fobia a los espacios cerrados. No seas gallina, Alex, intervino Carla. Solo será una rápida exploración. Entras, miramos un poco, y salimos. Nadie se enterará. Todos sabíamos que había algo de verdad en lo que decía. El parqueadero había sido abandonado hacía años, y las únicas personas que solían merodear por ahí eran vagabundos o, de vez en cuando, algún adolescente rebelde en busca de emociones. Al final, como siempre, la presión grupal pudo más que mi sentido común. Accedí, aunque con una sensación de inquietud creciendo en mi estómago. Carla sacó de su mochila una linterna, y Raúl, siempre preparado para sus travesuras, tenía una pequeña navaja por si acaso. Nos dirigimos hacia el fondo del parqueadero, donde la mayoría de los rumores situaban la entrada a los túneles. En su tiempo, había sido un acceso a los niveles inferiores del estacionamiento, pero ahora estaba sellado con una reja de metal oxidado. Sin embargo, alguien había cortado parte de la reja, dejando un hueco lo suficientemente grande como para que una persona delgada pudiera colarse. Raúl fue el primero en entrar, seguido por Carla. Yo titubeé unos segundos, pero al final lo seguí, maldiciendo para mis adentros. El aire dentro del túnel era denso y húmedo. El eco de nuestros pasos resonaba, haciendo que el lugar se sintiera más grande de lo que realmente era. Raúl, siempre en la delantera, bromeaba sobre las leyendas, imitando ruidos y fingiendo que algo lo jalaba hacia las sombras. Carla y yo reímos, aunque yo lo hice más por nervios que por diversión. Después de caminar varios minutos, el túnel se bifurcó. ¿Izquierda o derecha?, preguntó Raúl. Regresemos, sugerí. Ya vimos suficiente. Vamos, Alex. Apenas hemos empezado, respondió Carla, mirando con curiosidad hacia ambos lados. Finalmente, decidimos ir por la derecha, un camino más estrecho y empinado. A medida que avanzábamos, noté que las paredes del túnel cambiaban. Ya no eran de concreto, sino de ladrillo antiguo, cubierto de musgo. Parecía como si estuviéramos descendiendo más profundo en la tierra. De repente, Raúl se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó, mirando hacia el final del túnel. Carla y yo nos quedamos en silencio. Al principio no oí nada, pero luego lo sentí. Un leve murmullo,
como si alguien estuviera hablando en la distancia, aunque las palabras no se distinguían. «Debe ser el viento», dijo Carla, aunque no parecía muy convencida. «Sí, claro», Raúl sonrió, pero no avanzó. En cambio, apuntó con la linterna hacia adelante. La luz reveló algo que no esperábamos ver, una puerta de madera en mitad del túnel. «¿Quién pondría una puerta aquí?», pregunté, sintiendo como mi piel se erizaba. Raúl, siendo Raúl, se acercó sin pensarlo 2 veces. «Solo hay una manera de averiguarlo». Lo que pasó después fue rápido. Apenas Raúl tocó la puerta, ésta se abrió lentamente, como si alguien al otro lado la hubiera estado esperando. Un viento frío salió del interior, llevándose el murmullo con él. «Creo que deberíamos irnos», dije, retrocediendo un paso. Pero Raúl, sin hacerme caso, cruzó el umbral. Carla lo siguió. Yo me quedé ahí, en la entrada, incapaz de decidir qué hacer. Fue entonces cuando algo me jaló con fuerza. Caí al suelo y, cuando levanté la vista, me encontré solo. El túnel estaba completamente oscuro y la puerta de madera ahora estaba cerrada. Me levanté de golpe, intentando no entrar en pánico. Mi primera reacción fue llamar a mis amigos, pero mi voz parecía ahogada por las paredes de ladrillo. Respiré profundo. «No te dejes llevar por el miedo», me repetí. Pero cada vez que pensaba en avanzar, el eco de pasos resonaba detrás de mí, como si alguien estuviera siguiéndome de cerca. Sin otra opción, me acerqué a la puerta. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a golpearla, a gritar el nombre de Raúl y Carla, pero no hubo respuesta. Luego, el murmullo regresó. No era el viento, no esta vez. Era claro, como voces susurrando mi nombre. Retrocedí, intentando alejarme de la puerta, pero el túnel parecía más estrecho de lo que recordaba. Sentía como si las paredes se acercaran, amenazando con aplastarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. De repente, la puerta se abrió sola. Del otro lado no estaba el túnel. Era una sala, pequeña y mal iluminada, con paredes de ladrillo y una sola mesa en el centro. En la mesa, había una vela encendida y una fotografía. Me acerqué lentamente, mi respiración pesada. Levanté la foto y mi corazón se detuvo por un segundo. Era una imagen de Raúl, Carla y yo, pero no era de esa tarde. La ropa que llevábamos era diferente y estábamos frente a una casa que no reconocía. Pero lo más extraño no era eso. Había algo detrás de nosotros en la imagen, una sombra que no podía identificar. Era alta, desproporcionada, con lo que parecían ser brazos demasiado largos y una cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándonos. Solté la foto, mi cuerpo temblando. ¿Qué demonios estaba pasando? Quise salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Fue entonces cuando escuché los pasos otra vez, esta vez mucho más cerca. No estaba solo. El terror me paralizó. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve el valor de girarme. Sabía que si lo hacía, lo que fuera que estuviera allí sería lo último que vería. El susurro se intensificó. Sentí un aliento frío en mi cuello y un peso sobre mis hombros, como si alguien se inclinara para hablarme al oído. No debiste entrar. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero, de repente, todo se quedó en silencio. Abrí los ojos lentamente, y para mi sorpresa, estaba de vuelta en el túnel. Pero algo había cambiado. La humedad me pegaba la camiseta al cuerpo, el calor sofocante de julio se mezclaba con una sensación de agobio que no podía explicar. Mis amigos y yo habíamos planeado esa salida desde hace semanas, explorar un túnel abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar del que siempre habíamos escuchado historias pero al que nunca nos habíamos atrevido a ir. Por alguna razón, esa tarde parecía el momento perfecto, o al menos eso creíamos.
Éramos 5, Laura, Marcos, Jaime, Paula y yo. Un grupo inseparable desde la secundaria, aunque últimamente parecíamos estar buscando nuevas emociones que rompieran la monotonía de nuestras vidas. El túnel estaba en las afueras, cerca de una vieja fábrica abandonada, donde nuestros padres siempre nos dijeron que no debíamos ir. Había rumores sobre desapariciones y accidentes, pero como siempre, pensábamos que eran solo cuentos para asustar a los niños. No era difícil encontrarlo, después de todo. La boca del túnel se abría entre la vegetación como un monstruo que bostezaba, oscuro y frío, a pesar del calor que hacía afuera. ¿Seguro que queremos hacer esto?, preguntó Paula, cruzándose de brazos mientras miraba la entrada del túnel. Su voz temblaba ligeramente. «Vamos, Paula, ¿tienes miedo?», dijo Marcos riendo, aunque yo podía notar que estaba tan inquieto como ella. «Será divertido», agregó Laura, siempre la más valiente del grupo, o al menos la que siempre lo aparentaba. Jaime, por otro lado, no decía nada, solo observaba la entrada del túnel como si ya supiera que algo estaba mal. Le di una palmada en el hombro para romper el silencio incómodo. «Vamos, lo peor que puede pasar es que encontremos un montón de grafitis aburridos y ratas», le dije, intentando sonar despreocupado. Finalmente, todos encendimos nuestras linternas y entramos. El aire cambió casi de inmediato, volviéndose más pesado y frío. El sonido de nuestros pasos reverberaba contra las paredes de concreto, amplificado por el eco. La entrada del túnel se fue encogiendo rápidamente detrás de nosotros hasta desaparecer en una negrura total. Los primeros 100 metros fueron tranquilos. Solo era un túnel vacío, tal como habíamos esperado. Los grafitis de los adolescentes locales decoraban las paredes, y algunas latas de cerveza vacías indicaban que otros habían estado ahí antes. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía todo. Primero, la temperatura bajó de forma drástica. Lo sentí en la piel, ese frío que te cala hasta los huesos y que no tiene nada que ver con el clima de afuera. ¿Sienten eso?, preguntó Laura mientras frotaba sus brazos. «Sí, parece que el túnel va más profundo de lo que pensábamos», respondió Jaime, encendiendo la luz de su teléfono para revisar el GPS. «Pero aquí no debería haber nada», su voz se apagó al ver que la señal se había perdido. «Genial, perdimos la señal», dije, intentando no sonar nervioso. Seguimos caminando, aunque algo en el ambiente se había vuelto más denso, más cargado. El túnel no parecía tener fin. Al principio pensamos que solo estábamos exagerando, pero después de caminar durante lo que parecieron horas, sin ninguna bifurcación ni señal de salida, empezamos a preocuparnos. Jaime intentaba hacer chistes para aligerar la tensión, pero nadie le reía. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte en la oscuridad. «Esto no tiene sentido», dijo Marcos finalmente, deteniéndose en seco. «El túnel no puede ser tan largo». Paula miraba a su alrededor con ojos grandes y asustados. «¿Qué pasa si nos perdemos? ¿Y si ya estamos perdidos?». Me acerqué a Jaime y le quité el teléfono de las manos. Sin señal, sin mapa. No podía ser que un túnel de una fábrica abandonada se extendiera tanto bajo tierra. La lógica nos decía que en algún momento deberíamos haber encontrado el final o al menos una bifurcación. «Vamos a volver», dije finalmente, sintiendo que el miedo empezaba a arrastrarse por mi columna. «Este lugar no me gusta nada». Comenzamos a retroceder, pero algo estaba mal. No importaba cuánto camináramos, no podíamos encontrar la salida. Intentamos calmarnos, convencernos de que estábamos yendo en la dirección correcta, pero era imposible. Lo que antes era un simple túnel ahora parecía una trampa. La oscuridad era más densa, casi tangible, como si quisiera engullirnos. «Esto es una locura», murmuró Laura. «No hemos pasado por aquí antes, ¿verdad?». Nadie respondió. En ese momento, algo cambió. De repente, escuchamos un sonido, un eco lejano, como un murmullo.
Se acercaba desde lo profundo del túnel, pero no podíamos ver nada. ¿Escucharon eso?, preguntó Jaime, frenando en seco. Nos quedamos en silencio. El sonido continuaba, un murmullo bajo que subía y bajaba, como voces distorsionadas por la distancia. Ninguno de nosotros se movió. Las luces de nuestras linternas parecían más débiles, apenas iluminando un par de metros delante de nosotros. El murmullo se hizo más fuerte, más cercano. Entonces, de la nada, una ráfaga de viento frío nos azotó, apagando la linterna de Paula. «No», gritó ella, encendiendo el teléfono en pánico. «Es solo el viento, tranquilo», dije, aunque mi propia linterna empezó a parpadear. Y entonces, escuchamos algo más. Pasos. Pasos que no eran los nuestros, pero que resonaban en el túnel. Miré a los demás, todos con el mismo terror reflejado en sus rostros. «No estamos solos», susurró Laura. La paranoia empezó a apoderarse de nosotros. Los pasos continuaban, lentos y calculados, como si algo estuviera siguiéndonos. Cada vez que mirábamos hacia atrás, no veíamos nada, pero el sonido persistía, más cerca cada vez. No éramos idiotas, sabíamos que algo andaba mal, pero no podíamos hacer otra cosa que seguir caminando. El eco de los pasos no cesaba, y el murmullo, ahora convertido en un susurro, parecía decir palabras que no entendíamos. De repente, Marco se detuvo. «Esperen, esperen, ¿no les parece que este túnel se está haciendo más angosto?». Lo miramos, y en efecto, las paredes parecían cerrarse, como si el túnel estuviera encogiéndose a medida que avanzábamos. Jaime levantó la linterna, y pude ver cómo las paredes de concreto estaban agrietadas, pero esas grietas no eran normales. Eran profundas, negras, y parecían latir, como si estuvieran vivas. «Vámonos de aquí», dije, ya incapaz de ocultar mi pánico. Empezamos a correr. No sabíamos a dónde, pero algo dentro de nosotros nos gritaba que debíamos salir de ahí cuanto antes. El eco de nuestros pasos retumbaba en el túnel, pero había algo más. Un sonido pesado, húmedo, como si algo grande se moviera detrás de nosotros. Sentía que el aire me faltaba, como si el túnel nos estuviera absorbiendo. «Más rápido», gritó Laura. Pero no importaba cuánto corriéramos, el túnel no tenía fin. Parecía alargarse más y más, y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Paula tropezó y cayó al suelo. Al girarnos para ayudarla, vimos lo que la había hecho caer. No era una piedra. Era una mano, pero no de un ser humano. Era una extremidad negra, con dedos alargados y huesudos, que salía de una de las grietas de la pared. Recuerdo la primera vez que oí hablar del túnel de la carretera 27. Era una de esas leyendas locales que rondaban en mi pequeño pueblo, pero siempre me pareció una de las menos convincentes. Historias sobre luces extrañas, ruidos inexplicables y desapariciones misteriosas. Nada nuevo. Sin embargo, a medida que fui creciendo, me di cuenta de que había algo que todos evitaban mencionar. Algo que parecía mucho más oscuro, como si temieran decirlo en voz alta. Todo comenzó con una simple apuesta, típica entre amigos. Mis compañeros de clase y yo estábamos en la fogata anual del verano, rodeados de humo y risas, cuando David, el más valiente de todos, soltó la idea. «¿Por qué no vamos al túnel?», dijo mientras alzaba una ceja desafiante. El silencio cayó sobre el grupo como una manta pesada. El túnel de la carretera 27 no era un lugar al que se fuera por diversión, ni siquiera para probar el coraje. Pero ahí estaba la propuesta, y no había vuelta atrás. «¿Tienes miedo?», David me retó directamente, sabiendo que no podía rehusarme. Miré a los demás. Todos evitaban mi mirada, menos él. Ese estúpido orgullo adolescente se apoderó de mí, y antes de darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. «Claro que no. Vamos esta noche».
Y así, quedamos en encontrarnos a las 11. El plan era simple, caminar hasta el túnel, entrar y atravesarlo sin volver la vista atrás. A las 11 en punto, nos reunimos en la entrada del sendero que llevaba hacia la carretera 27. Éramos 5, David, Sara, Álvaro, Sofía y yo. Todos tratábamos de actuar con normalidad, pero el aire estaba cargado de nerviosismo. Es solo un túnel, chicos, dijo David, intentando mantener la calma. Estará oscuro y será algo sucio, pero no es para tanto. El sendero se volvió cada vez más estrecho a medida que avanzábamos, y los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, ocultando la luz de la luna. No había casas cercanas, estábamos solos. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar en silencio, lo vimos, el túnel. Era un arco de concreto gris, cubierto de grafitis, con las marcas del paso del tiempo evidentes en las paredes agrietadas. Era más estrecho de lo que imaginaba, apenas lo suficiente para que un coche pequeño lo atravesara. Había rumores de que el túnel era mucho más antiguo de lo que se pensaba, construido incluso antes de que la carretera se inaugurara oficialmente. Vamos, dijo David con voz firme. Nos acercamos a la entrada, y un frío helado nos golpeó de inmediato, como si la temperatura hubiera bajado varios grados solo al estar cerca de él. El túnel tenía unos 50 metros de largo, y aunque la luz de la luna no llegaba más allá de la entrada, se podía ver el otro lado, una pequeña mancha de oscuridad que nos llamaba. No es para tanto, dijo Sofía, aunque su voz temblaba. El primero que llegue al otro lado gana, dijo David, y comenzó a correr. Corrí detrás de él, y los demás nos siguieron de cerca. Al principio, todo parecía bien. Las paredes reflejaban el eco de nuestras pisadas, creando una sinfonía de sonidos confusos. Pero, a medida que nos adentrábamos, el eco cambió. Era más fuerte, más denso, como si el túnel estuviera mucho más profundo de lo que parecía. De repente, las luces de nuestros teléfonos comenzaron a parpadear. Primero fue el de David, luego el mío. Y finalmente, todos estábamos a oscuras. Solo podíamos oír nuestras respiraciones aceleradas y el golpeteo de nuestros pasos contra el suelo. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Álvaro con voz ahogada. Es solo una interferencia, no te preocupes, dijo David, pero ni siquiera él sonaba convencido. El túnel parecía alargarse frente a nosotros. Ya no podía ver la salida. Sentía que habíamos estado corriendo por más tiempo del que el túnel permitía. Me detuve y miré hacia atrás. Lo que vi me heló la sangre. La entrada había desaparecido. No había nada más que oscuridad detrás de nosotros. Esto no es posible, susurré. Sigan corriendo, gritó David desde adelante. Pero algo me detuvo. Un sonido, sutil al principio, como un susurro. Algo o alguien estaba allí con nosotros. Me volví hacia los demás. Sus rostros reflejaban el mismo pánico que sentía. Vamos, no te detengas, me gritó Sofía. Comencé a correr de nuevo, pero el sonido se hizo más fuerte. Era un murmullo, como si alguien estuviera diciendo algo, pero no podía entenderlo. Luego vino un golpe. Fuerte. Retumbó en las paredes, haciéndonos saltar. ¿Qué fue eso?, preguntó Sara, pero nadie respondió. El túnel comenzó a cambiar. Las paredes ya no eran de concreto, sino que parecían de piedra, húmedas y ásperas. Sentí una corriente de aire frío que no debería estar ahí. Algo no estaba bien. El espacio se sentía extraño, como si estuviera vivo, como si el túnel mismo respirara con nosotros. David fue el primero en detenerse. Esto no está bien, dijo, mirando a su alrededor. Antes de que pudiera decir algo más, un grito desgarrador llenó el aire. Álvaro cayó al suelo, agarrándose la pierna. Lo rodeamos rápidamente. Algo me tocó, gritó, señalando la oscuridad detrás de nosotros.
Sara apuntó con la linterna de su teléfono, que parpadeaba intermitentemente. No vimos nada, pero el aire se sentía denso, como si algo o alguien estuviera allí, observándonos. No puede ser, murmuró Sofía. No hay nadie más aquí. Ayudamos a Álvaro a levantarse, pero cojeaba y apenas podía caminar. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero el miedo nos inmovilizó por un momento. Esto no tiene sentido, dije en voz alta. ¿Cuánto hemos corrido? Deberíamos haber llegado al otro lado hace rato. Tal vez tomamos un desvío, dijo David, aunque no había convicción en su voz. No hay desvíos, respondí con firmeza. Este túnel es recto. No hemos dado vueltas. El silencio cayó sobre nosotros de nuevo. Entonces lo oímos, pasos. No los nuestros. Eran lentos, pesados, arrastrados, y venían desde el fondo del túnel. Giramos en esa dirección, pero no vimos nada. Solo oscuridad. Tenemos que salir de aquí, dijo Álvaro entre dientes. Ahora. Asentimos y comenzamos a caminar más rápido, casi corriendo de nuevo. Pero no importaba cuánto avanzáramos, la salida nunca llegaba. El túnel se sentía interminable. El aire se volvió más espeso, el suelo más resbaladizo. Las paredes parecían acercarse, como si nos estuvieran aprisionando. Fue entonces cuando Sara cayó. Estaba justo detrás de mí y oí el golpe de su cuerpo contra el suelo. Me giré rápidamente y la vi tendida, inmóvil. Sara. Grité, corriendo hacia ella. David llegó al mismo tiempo que yo. La sacudimos, pero no respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, pero no veía nada. Estaba en shock. No puede ser, dijo David, desesperado. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Algo estaba en el túnel con nosotros, algo que no podíamos ver, pero que sentíamos cada vez más cerca. Tenemos que seguir, dije, aunque mi voz temblaba. No podemos detenernos. David y yo cargamos a Sara entre los dos, y seguimos avanzando. Los murmullos se hacían más fuertes, más claros. Ahora podían distinguirse palabras. Nos estaban llamando. Mi nombre. El nombre de todos. Esto no es real. No puede ser real, dijo Sofía, comenzando a llorar. Pero era real. Y el túnel no nos iba a dejar salir. Recuerdo la primera vez que escuché hablar del túnel. Estábamos en una de esas clases de historia que parecen interminables cuando alguien, aburrido, sacó el tema. ¿Sabían que debajo de la ciudad hay túneles?, preguntó, como si lanzara una bomba al aire. Y uno de ellos está sellado porque se dice que las personas que entran no vuelven a salir. Hubo una risa nerviosa entre algunos, mientras que otros simplemente rodaban los ojos. No me lo tomé en serio en ese momento. Parecía una de esas historias que la gente inventa para entretenerse. Pero, como siempre pasa, la curiosidad ganó. Soy el tipo de persona que necesita ver para creer, y este túnel me sonaba como la oportunidad perfecta para comprobar una leyenda urbana. Nunca pensé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con un plan improvisado entre amigos. Fue después de una fiesta, ya algo pasada la medianoche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado por una lluvia reciente, y el aire fresco de la noche nos envolvía mientras caminábamos hacia el parque que, según decían, conectaba con la entrada al túnel. Éramos 4, yo, Sara, Martín y Diego. Nos conocíamos desde hacía años, inseparables desde la secundaria. Martín, el más aventurero del grupo, fue el que empujó la idea más allá de lo que considerábamos sensato. Vamos, será divertido, dijo con esa sonrisa que siempre usaba para convencer a los demás. Solo vamos a echar un vistazo. Nadie dice que tengamos que entrar muy profundo. Diego, que siempre había sido más reservado, vacilaba.
Esto suena estúpido. Si está sellado, debe ser por una razón. Pero incluso él sabía que no podía quedarse atrás. Ese era el tipo de grupo que éramos, no importaba lo que hiciéramos, siempre lo hacíamos juntos. Llegamos al parque, que en ese momento estaba completamente desierto. Las hojas de los árboles se mecían con el viento, creando una sinfonía inquietante que acompañaba el silencio de la noche. Nos dirigimos hacia la zona más alejada, donde supuestamente estaba la entrada del túnel. No fue difícil de encontrar. Oculta entre un grupo de arbustos descuidados, la entrada al túnel era una puerta metálica oxidada que parecía no haber sido abierta en décadas. A su alrededor, las paredes de piedra y cemento estaban cubiertas de grafitis y musgo. La oscuridad que emanaba del interior era palpable, como si el mismo túnel nos advirtiera que no debíamos entrar. Pero Martín, como siempre, no tenía intención de echarse atrás. Forzó la puerta con una palanca que había traído, y el sonido del metal chirriando en la noche me puso los pelos de punta. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que en ese momento aún podíamos dar la vuelta. Pero nadie dijo nada. ¿Listos?, preguntó Martín, mientras nos dirigía una mirada desafiante. Respiré hondo y asentí. La adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Este era el tipo de aventura que siempre habíamos buscado, algo para contar, algo que nos marcaría. El túnel era aún más estrecho de lo que pensábamos. Teníamos que caminar en fila, con las linternas encendidas, iluminando apenas unos metros por delante. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, creando una atmósfera de tensión que no dejaba de crecer. El aire olía a humedad y a algo que no podía identificar, una mezcla extraña de tierra mojada y algo más, algo metálico. No había señales de vida. El silencio era abrumador, interrumpido solo por nuestras respiraciones y el ocasional crujido de los escombros que pisábamos. Después de unos 10 minutos de caminar, llegamos a una bifurcación. A la derecha, el túnel parecía continuar sin fin. A la izquierda, la oscuridad era aún más densa, como si la luz de nuestras linternas simplemente no quisiera penetrarla. «Vamos a la izquierda», dijo Sara. Era raro escucharla tomar la iniciativa. Generalmente, dejaba que Martín liderara, pero esta vez parecía decidida. Algo en su voz no sonaba bien, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. «¿Seguro que quieres ir por ahí?», pregunté, sintiendo una incomodidad creciente. «Sí», respondió con firmeza. «Es solo un túnel. Así que la seguimos». La temperatura comenzó a bajar a medida que nos adentrábamos más en el túnel. La humedad se volvió opresiva y el olor metálico se intensificó, haciéndome pensar en sangre oxidada. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar algo. Un eco distante, casi imperceptible, pero que resonaba en nuestras cabezas como un susurro. ¿Lo escuchan?, preguntó Diego, con la voz temblorosa. Asentimos. Era un sonido extraño, como si algo estuviera rascando las paredes del túnel, acercándose lentamente. «Debe ser una rata o algo», dijo Martín, tratando de sonar despreocupado, pero podía ver que estaba tan nervioso como el resto de nosotros. Continuamos, pero el sonido no se detuvo. Al contrario, parecía seguirnos. Cada vez que nos deteníamos, el rasguido también se detenía. Pero cuando empezábamos a caminar de nuevo, el sonido regresaba, como si algo nos estuviera siguiendo en la oscuridad. «Creo que deberíamos regresar», dije, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Martín se detuvo, mirando a Sara, como esperando su opinión. Pero ella no dijo nada. Solo continuó caminando, como si estuviera en trance. De repente, las linternas parpadearon. 1, 2 veces, y luego se apagaron. Quedamos sumidos en la oscuridad total. «¿Qué diablos fue eso?», exclamó Diego, su voz sonando más alta de lo que debía en el silencio del túnel. Intenté encender mi linterna, pero no funcionaba. Ninguna lo hacía. «Tal vez las baterías se acabaron al mismo tiempo», sugerí,
aunque no me lo creía ni yo mismo. Esto no es normal, dijo Martín, su tono lleno de preocupación. Tenemos que salir de aquí, ahora. Nos dimos la vuelta, intentando encontrar el camino de regreso, pero el túnel parecía haber cambiado. Donde antes había un camino recto, ahora se bifurcaba en múltiples direcciones, como si el túnel estuviera vivo, jugando con nosotros. El sonido del rasguido volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Sentí el pánico apoderarse de mí. «¡Corran!», gritó Martín. Corrimos, sin dirección, sin saber si estábamos yendo hacia la salida o adentrándonos más en el túnel. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el rasguido, que ahora parecía venir de todas direcciones. Algo nos estaba acechando, lo sabíamos. De repente, Sara se detuvo en seco. «Es aquí», murmuró, mirando una pared de ladrillo que parecía no tener nada especial. «¿Qué dices?», pregunté, sin aliento. «No podemos salir». «No hasta que lo enfrentemos», dijo, con una calma que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. «¿De qué hablas?», gritó Diego. «¿Qué debemos enfrentar? Esto es una locura». Pero antes de que pudiera responder, la pared se agrietó. Y lo que salió de ella era una sombra, algo que no podía describir con palabras. Era alto, mucho más alto que cualquiera de nosotros, y su forma era inhumana, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Su presencia era sofocante, como si el aire mismo hubiera sido absorbido por la criatura. Corrimos de nuevo, pero esta vez el túnel parecía estirarse, como si nunca fuéramos a escapar. Podía escuchar los gritos de Martín y Diego detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi una luz tenue. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, sabiendo que era nuestra única oportunidad de escapar. Salimos del túnel, jadeando, cubiertos de sudor frío. Pero cuando miré a mi alrededor, supe que algo estaba terriblemente mal. Martín y Diego ya no estaban con nosotros. Miré a Sara, que me devolvía la mirada con una expresión de vacío absoluto. «No pueden salir», dijo. «Ellos son parte del túnel ahora». Y entonces lo entendí. El túnel no era solo un lugar físico. Era una trampa, una criatura hambrienta que se alimentaba de los desprevenidos. Había logrado escapar por ahora, pero sabía que el túnel siempre estaría allí, esperando. Porque, en el fondo, el túnel nunca deja que nadie se vaya del todo. Nunca he sido fan de los lugares cerrados. Desde niño, evitaba los ascensores, y las veces que mis padres intentaron llevarme a las famosas cuevas turísticas, terminé llorando antes de que el guía siquiera encendiera su linterna. Pero, a veces, la vida te lleva por caminos inesperados, y hay ocasiones en las que no puedes huir de tus miedos. Así es como terminé en el túnel bajo la ciudad. Todo comenzó un viernes, después de clases. Mis amigos y yo habíamos pasado la tarde en la cancha de básquet del barrio, como de costumbre. Pero esa noche, una tormenta se desató sin previo aviso, y nos vimos obligados a refugiarnos en el viejo parqueadero subterráneo al lado de la escuela. No era un lugar en el que quisiéramos estar, no solo por lo sucio y oscuro, sino porque los rumores sobre ese lugar eran conocidos por todos en el barrio. Se decía que debajo del parqueadero, escondido por pasillos y niveles clausurados, existía una red de túneles antiguos. Algunos decían que eran parte del sistema de alcantarillado, otros aseguraban que eran túneles de escape de la guerra, pero lo que todos coincidían es que nadie que entraba volvía a ser el mismo. «¿Por qué no lo exploramos?», dijo Raúl con una sonrisa desafiante. Él siempre había sido el más temerario del grupo. Aunque éramos inseparables desde niños, su actitud despreocupada solía ponernos en problemas. «Ni de broma», respondí casi de inmediato, recordando mi fobia a los espacios cerrados. «No seas gallina, Alex», intervino Carla. «Solo será una rápida exploración. Entras, miramos un poco, y salimos. Nadie se enterará».
Todos sabíamos que había algo de verdad en lo que decía. El parqueadero había sido abandonado hacía años, y las únicas personas que solían merodear por ahí eran vagabundos o, de vez en cuando, algún adolescente rebelde en busca de emociones. Al final, como siempre, la presión grupal pudo más que mi sentido común. Accedí, aunque con una sensación de inquietud creciendo en mi estómago. Carla sacó de su mochila una linterna, y Raúl, siempre preparado para sus travesuras, tenía una pequeña navaja por si acaso. Nos dirigimos hacia el fondo del parqueadero, donde la mayoría de los rumores situaban la entrada a los túneles. En su tiempo, había sido un acceso a los niveles inferiores del estacionamiento, pero ahora estaba sellado con una reja de metal oxidado. Sin embargo, alguien había cortado parte de la reja, dejando un hueco lo suficientemente grande como para que una persona delgada pudiera colarse. Raúl fue el primero en entrar, seguido por Carla. Yo titubeé unos segundos, pero al final lo seguí, maldiciendo para mis adentros. El aire dentro del túnel era denso y húmedo. El eco de nuestros pasos resonaba, haciendo que el lugar se sintiera más grande de lo que realmente era. Raúl, siempre en la delantera, bromeaba sobre las leyendas, imitando ruidos y fingiendo que algo lo jalaba hacia las sombras. Carla y yo reímos, aunque yo lo hice más por nervios que por diversión. Después de caminar varios minutos, el túnel se bifurcó. ¿Izquierda o derecha?, preguntó Raúl. Regresemos, sugerí. Ya vimos suficiente. Vamos, Alex. Apenas hemos empezado, respondió Carla, mirando con curiosidad hacia ambos lados. Finalmente, decidimos ir por la derecha, un camino más estrecho y empinado. A medida que avanzábamos, noté que las paredes del túnel cambiaban. Ya no eran de concreto, sino de ladrillo antiguo, cubierto de musgo. Parecía como si estuviéramos descendiendo más profundo en la tierra. De repente, Raúl se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó, mirando hacia el final del túnel. Carla y yo nos quedamos en silencio. Al principio no oí nada, pero luego lo sentí. Un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en la distancia, aunque las palabras no se distinguían. Debe ser el viento, dijo Carla, aunque no parecía muy convencida. Sí, claro, Raúl sonrió, pero no avanzó. En cambio, apuntó con la linterna hacia adelante. La luz reveló algo que no esperábamos ver, una puerta de madera en mitad del túnel. ¿Quién pondría una puerta aquí?, pregunté, sintiendo como mi piel se erizaba. Raúl, siendo Raúl, se acercó sin pensarlo dos veces. Solo hay una manera de averiguarlo. Lo que pasó después fue rápido. Apenas Raúl tocó la puerta, ésta se abrió lentamente, como si alguien al otro lado la hubiera estado esperando. Un viento frío salió del interior, llevándose el murmullo con él. Creo que deberíamos irnos, dije, retrocediendo un paso. Pero Raúl, sin hacerme caso, cruzó el umbral. Carla lo siguió. Yo me quedé ahí, en la entrada, incapaz de decidir qué hacer. Fue entonces cuando algo me jaló con fuerza. Caí al suelo y, cuando levanté la vista, me encontré solo. El túnel estaba completamente oscuro y la puerta de madera ahora estaba cerrada. Me levanté de golpe, intentando no entrar en pánico. Mi primera reacción fue llamar a mis amigos, pero mi voz parecía ahogada por las paredes de ladrillo. Respiré profundo. No te dejes llevar por el miedo, me repetí. Pero cada vez que pensaba en avanzar, el eco de pasos resonaba detrás de mí, como si alguien estuviera siguiéndome de cerca. Sin otra opción, me acerqué a la puerta. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a golpearla, a gritar el nombre de Raúl y Carla, pero no hubo respuesta. Luego, el murmullo regresó. No era el viento, no esta vez. Era claro, como voces susurrando mi nombre. Retrocedí, intentando alejarme de la puerta, pero el túnel parecía más estrecho de lo que recordaba. Sentía como si las paredes se acercaran,
amenazando con aplastarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. De repente, la puerta se abrió sola. Del otro lado no estaba el túnel. Era una sala, pequeña y mal iluminada, con paredes de ladrillo y una sola mesa en el centro. En la mesa había una vela encendida y una fotografía. Me acerqué lentamente, mi respiración pesada. Levanté la foto y mi corazón se detuvo por un segundo. Era una imagen de Raúl, Carla y yo, pero no era de esa tarde. La ropa que llevábamos era diferente y estábamos frente a una casa que no reconocía. Pero lo más extraño no era eso. Había algo detrás de nosotros en la imagen, una sombra que no podía identificar. Era alta, desproporcionada, con lo que parecían ser brazos demasiado largos y una cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándonos. Solté la foto, mi cuerpo temblando. ¿Qué demonios estaba pasando? Quise salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Fue entonces cuando escuché los pasos otra vez, esta vez mucho más cerca. No estaba solo. El terror me paralizó. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve el valor de girarme. Sabía que si lo hacía, lo que fuera que estuviera allí sería lo último que vería.